Hola profesor, yo soy Gabriel Joaquín Andrés y mis compañeros Sara Sebastián Marcelo, Florentín Gastón Nicolás. somos alumnos del Instituto Superior de Formación Docente en Educación Física de Formosa y hoy le venimos a hablar del tema que nos tocó a nosotros, que es la articulación coxofemoral. Bueno, nosotros le vamos a hablar de la articulación coxofemoral o articulación de la cadera. Esta articulación es un tipo de articulación sinovial esferoidea que conecta la cintura pélvica con la extremidad inferior. En esta articulación, la cabeza del fémur se articula con el coxal, justamente en la parte del acetábulo. La articulación coxofemoral es una articulación multiaxial que permite un amplio rango de movimientos. Es comparada con la articulación glenohumeral, o sea, la articulación del hombro. Sin embargo, esta articulación sacrifica movilidad por estabilidad y soporte de peso. El peso de la parte superior del cuerpo es transmitido a través de esta articulación a los miembros inferiores durante la bipedestación. Esta articulación es la más estable del cuerpo humano. Bueno, ahora les voy a hablar de las clasificaciones y el tipo. Esta articulación se clasifica como una hernatrosis de tipo diartrosis y se caracteriza porque las dos superficies articulares que intervienen son esféricas o casi esféricas, una cóncava y otra convexa, permitiendo una gran movilidad multiaxial. Bueno, ahora también voy a hablar de los planos y ejes de movimiento. Para esto, un compañero va a pasar acá al frente a realizar los movimientos que voy describiendo. Tenemos el eje transversal situado en un plano frontal. Se realizan movimientos de flexión y extensión. También tenemos el eje antero-posterior situado en el plano sagital. Se efectúan movimientos de aducción y aducción. Y el eje vertical permite los movimientos de rotación externa y de rotación interna. En el movimiento de circunducción intervienen los tres ejes ya antes mencionados. Bueno, yo les voy a hablar sobre el hueso del fémur. El fémur, como podemos ver, es un hueso largo y consta de una diáfisis, el eje o cuerpo, y dos epífisis o las extremidades que se articulan con los huesos adyacentes de la cadera y la rodilla. El fémur se encuentra en la parte inferior de nuestro cuerpo. Bueno, yo le voy a describir la parte del hueso del fémur. En su epífisis proximal, que se encuentra en esta zona, encontramos la cabeza del fémur, que es lisa y redondeada. También encontramos la fosita de la cabeza femoral, que se encuentra en la cabeza del fémur. También encontramos el cuello del fémur, que es una prolongación que une a la cabeza femoral con la diáfisis del fémur. Encontramos el trocante mayor, el trocante menor y la línea intertrocantérica, que es la que une a los dos trocantes. Luego tenemos la diáfisis y tenemos la epífisis distal, donde se encuentra el epicóndilo lateral, el cóndilo lateral, la carilla patelar, el epicóndilo medial y el cóndilo medial. Bueno, yo les voy a hablar del hueso coxal. El hueso coxal es un hueso de la pelvis ósea que cuenta con par plano esponjoso en forma cuadrilátera helicoidal, compuesto por tres huesos embrionarios, el ilión, el isquión y el pubis. Tiene dos caras, externa e interna, y cuenta con cuatro bordes, superior, inferior, anterior y posterior. Esta abarca desde la cintura hasta la pelvis. Se articula con el homónimo opuesto al nivel de la sínfisis púbica y cuenta con el sacro para formar la pelvis y con el fémur para formar la articulación de la cadera o coxo femoral. A pesar de estar articulada en sí misma, existe cierta movilidad en los huesos, de especial importancia durante los trabajos de parto en las mujeres. La zona articular más importante del hueso coxal es la acetábulo o cótilo, que es la cavidad más articular para la cabeza del fémur.
Es en este punto donde los tres huesos conformantes del hueso coxal se encuentran. Este acetábulo es rebordeado por el rodete cotiloideo, que es un cartílago que amplía la cavidad cotiloidea, permite mayor articulación con el fémur y contribuye a la estabilización de la articulación coxofemoral. Bueno, yo ahora le voy a hablar sobre las partes de este hueso. Vamos a empezar con el ilión. El ilión es uno de los tres huesos que forman el coxal en la cintura pélvica. Es un hueso plano, acampanado, que constituye las secciones superior y lateral del pelvis. El ilión se caracteriza por sus alas que se extienden a cada lado de la espina dorsal. El isquión. El isquión es uno de los huesos que fusionados forman la pelvis del adulto. El isquión soporta el peso del cuerpo cuando estamos sentados y está unido al pubis, en parte delantera y a las alas del ilión, en los lados y en la parte superior. Casi voy a notar eso. El pubis. El pubis es uno de los tres huesos que se fusionan para formar la pelvis. Este presenta dos segmentos, una rama a cada lado de la sífisis púbica. El superior se articula con las alas del ilión y el superior se articula con el isquión de la pelvis. La cresta ilíaca. La cresta ilíaca marca el surco superior de las alas del ilión y presenta un labio interno y otro externo, con una línea en medio de ambos. Y la sífisis púbica es la conexión entre las dos partes del pubis. Presenta una línea del cartílago calcificado y resistente. En la mujer, la sífilis púbica está cubierta con un tejido adiposo denominado monte de Venus. Bueno, yo voy a hablar de las caras articulares. Está formada por una superficie cóncava, que es el acetábulo, y otra convexa, que es la cabeza femoral. Acá presentamos el acetábulo. Esto sería la cabeza femoral que se inserta en el acetábulo. Por ello, esta articulación tiene bastante movilidad. El acetábulo o la cavidad cotiloidea del coxal está ubicada en la cara externa del hueso. Presenta una parte articular en forma de media luna, sería esta, y una parte no articular que es el trasfondo de la cavidad. Esta está circunscrita por la ceja cotiloidea. En su borde inferior está interrumpida por la escotadura isquiopubiana. La cavidad cotiloidea está orientada hacia abajo y hacia adelante. Muy bien, ahora yo voy a hablar de la cápsula articular. La cápsula articular es un manguito de tipo fibroso que rodea la superficie articulares, que en esta imagen está representada de color amarillo. Se inserta en el hueso coxal y en la cabeza del fémur. Contribuye a darle solidez y estabilidad a la articulación. Bueno, la cadera está conformada por 4 ligamentos principales, que son fuertes bandas fibrosas que unen diferentes partes del hueso coxal con el fémur. Sirven para reforzar la articulación y evitar que se produzcan movimientos de excesiva amplitud. Uno de los principales ligamentos es el ligamento redondo, también llamado el ligamento de la cabeza del fémur. Va desde la fovea capitis, llamada también fosita del ligamento redondo, que va desde la cabeza del fémur hasta el fondo del acetábulo. Bueno, yo les voy a hablar del ligamento iliofemoral. Este es un potente ligamento con forma de Y que sale de la espina ilíaca anterior e inferior del hueso coxal y se inserta en la línea intertrocanteria anterior del fémur, donde se divide en dos ramas. La rama superior, que se inserta acá, la rama inferior en esta parte. Bueno, el ligamento pubofemoral, como su nombre lo indica, sale de la rama superior del pubis y se inserta levemente por debajo de lo anterior. De modo que al entrecruzarse con los dos fascículos del ligamento iliofemoral, dan la apariencia de una Z o una N. Funciona como un refuerzo de la parte inferior de la articulación. Muy bien, ahora yo voy a hablar del ligamento isquiofemoral que se encuentra en la cara posterior.
Sale del isquion por la parte de atrás del acetábulo y se inserta en el cuello del fémur y en las proximidades del trocante mayor. Muy bien, ahora yo voy a hablar de los movimientos de la cadera. Voy a empezar con la flexión. El eje de movimiento es transversal y el plano de movimiento es sagital. La flexión de la articulación coxofemoral atrae el muslo hacia el tronco cuando la rodilla es flexionada. La articulación coxofemoral puede ser completamente flexionada, permitiéndole al muslo entrar en contacto con la pared abdominal. El rango de movimiento de la flexión pasiva es de 120 grados y alcanza 145 grados durante la flexión activa. La flexión de la cadera es limitada por la tensión de los isquiotibiales cuando la rodilla está extendida. Los principales flexores de la cadera son los músculos recto anterior del cuádriceps, el psoas ilíaco, el sartorio y el tensor de la fascia lacta. A continuación voy a hablar de los orígenes e inserciones de estos músculos. Para comenzar voy a hablar del muslo recto anterior del cuádriceps, el cual se origina en la espina ilíaca anterior inferior en el surco supraseptabular y se inserta en la tuberosidad tibial o la rótula. Muy bien, ahora voy a continuar hablando del psoas ilíaco. El psoas ilíaco, que se origina en la cavidad abdominal detrás de los órganos internos, extendiéndose de ambos lados y comienza la última vértebra dorsal y pasa por cada una de las vértebras lumbares. Podemos verlas acá. Y el ilíaco se origina a la parte interior del sacro, no se llega a ver bien acá, y del ilión. Tanto el psoas como el ilíaco se insertan a través de un tendón común en la parte proximal del fémur. Vemos. Muy bien, ahora voy a continuar hablando del sartorio y el tensor de la fascia lata. El sartorio, que es el músculo más largo del cuerpo, que se origina en la espina ilíaca anterior superior y se inserta en el extremo próximo a la tibia y debajo del cóndilo medial. Y por último tenemos al tensor de la fascia lata, que se origina del labio externo de la cresta ilíaca y se inserta en el tacto iliotibial. Vamos a verla. Bueno, ahora yo le voy a hablar sobre la extensión de la cadera, que está situada en el eje de movimiento transversal y en el plano de movimiento sagital, que parte desde el medio. La extensión de la articulación coxofemoral aleja el muslo del tronco. La extensión de la línea vertical es limitada en 30 grados por la extensión de los ligamentos capsulares y la forma de las superficies articulares. Los músculos extensores de la cadera son los glúteos mayores, los isquiotibiales, los bíceps crurales, semitendinosos y semimembranos. Bueno, ahora les hablaremos sobre el origen e inserción de estos músculos. Como podemos ver en el glúteo mayor, que se origina en 2/3 de la parte superior de la fosa ilíaca externa, en la parte posterior del sacro, en el coxis, en los ligamentos sacrociáticos y en toda la fila profunda se origina en la fascia que la separa del glúteo medio y se inserta en la línea externa áspera, Muchas fibras terminan en la fascia lata. Bueno, como ya hablamos del glúteo mayor, ahora hablaremos del bíceps crural, el cual se origina en la espina ilíaca anterior inferior y se inserta distalmente a través del tendón patelar o tendón rotulano. Para terminar, hablaremos sobre dos músculos, el semitendinoso y el semimembranoso, donde el semitendinoso se origina en la parte de la tuberosidad del isquion
y se inserta en el extremo proximal de la tibia debajo del cóndilo medial. Y en el semimembranoso se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en el cóndilo medial de la tibia. Bueno, yo voy a describir los movimientos de abducción y aducción de la articulación coxofemoral. Para hacer estos dos movimientos se utiliza el eje anteroposterior que atraviesa al cuerpo en un eje de anterior hacia posterior y en un plano frontal que divide al cuerpo en dos. El movimiento de la abducción dice que lleva el miembro inferior de forma distal al eje del cuerpo. Sería esto. Y la aducción es lo contrario, lleva el miembro inferior proximal hacia el eje del cuerpo. Esto. Bueno, los principales músculos abductores de la cadera son tensor de la fascia lata, el músculo glúteo mayor, también tenemos al glúteo medio y al glúteo menor. Y los principales aductores serían el aductor corto que vemos acá, el aductor largo, el aductor mayor, también tenemos el recto interno y el pectíneo. Bueno, para continuar les voy a hablar del origen e inserción de estos músculos. Primero que nada hablamos del glúteo medio, que este se origina en la zona media de la fosa ilíaca externa, en la cresta ilíaca para ser más preciso, y se inserta en la cara externa del trocánter mayor, esta parte del fémur. Seguido a esto tenemos al glúteo menor, que se origina en la cara posterolateral del sacro y el coxis, y la cara glútea del ilion, sería esta zona, y se inserta en el tracto iliotibial o la tuberosidad glútea del fémur, esta partecita. Bueno, para continuar les voy a hablar de los principales aductores del origen e inserción de estos músculos. Primero que nada tenemos el aductor mayor, que se origina en la rama isquiopubiana y en la tuberosidad isquiática. Luego se dirige hacia el inferior para insertarse en la línea áspera del fémur, que sería esta, y en el cóndilo interno del mismo hueso, por acá. El aductor largo, que se origina en el cuerpo anterior del pubis y se inserta en el labio medial de la línea áspera. También el aductor corto, que se origina en el pubis y se inserta en la línea áspera del fémur. Sería esta parte, la línea áspera lateral al pectineo y al aductor largo. Bueno, después de eso también tenemos el músculo recto interno, que tiene su origen en la parte medial de la pelvis, esta zona. Específicamente en la sínfisis del pubis, que sería la unión de los dos coxales, en la protuberancia del mismo hueso. Se inserta en la tuberosidad medial de la tibia. Y para terminar tenemos el último aductor, que es el pectíneo. Este se origina en la parte interna del hueso coxal, específicamente en la cresta pectinea del pubis, esta zona. Y luego sus fibras se dirigen hacia inferior para insertarse en la línea pectinea del fémur, esta parte. Muy bien, yo voy a continuar hablando de los movimientos de la cadera. Ahora el de rotación interna y el de rotación externa. Para ambos movimientos el eje es vertical y el plano de movimiento es el horizontal. Durante la rotación interna, el cuerpo del fémur se moviliza anteriormente llevando los dedos del pie a apuntar medialmente. Lo contrario ocurre en la rotación externa, donde el cuerpo del fémur se moviliza posteriormente llevando los dedos del pie a apuntar lejos de la línea media. La rotación externa es mucho más libre y poderosa que la rotación interna. Por ejemplo, el rango de rotación interna de la cadera extendida es de hasta 35 grados, mientras que el de la rotación externa es de hasta 45. La rotación de la articulación coxofemoral es generalmente más libre con esta flexionada que extendida. La extensión de los rotadores laterales y el ligamento isquiofemoral limitan la rotación interna. Al contrario, la rotación externa es limitada por la tensión en los rotadores mediales del muslo y los ligamentos iliofemoral y pubofemoral. Los principales músculos que intervienen en la rotación interna y externa son las fibras anteriores del glúteo menor y medio. Son los principales músculos responsables de la rotación interna y la articulación coxofemoral. La rotación externa está producida por un glúteo mayor junto con un grupo de 6 pequeños músculos, que serán los rotadores laterales, el piriforme, el obturador interno, los gemelos superior e inferior
y el cuadrado femoral y el obturador externo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el origen e inserción de la rotación interna y la rotación externa, donde las fibras anteriores del glúteo menor y medio son los principales músculos responsables de la rotación interna de la articulación coxofemoral. En cambio, la rotación externa está producida por el glúteo mayor junto con un grupo de 6 pequeños músculos, donde uno de sus músculos es el piriforme, que se origina de la cara superior del sacro entre los forámenes sacros y se inserta en el vértice del trocante mayor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el gemelo superior, el gemelo inferior y el cuadrado femoral, donde el gemelo superior se origina en la espina ciática y se inserta en el trocante mayor mediante un tendón común con los músculos obturador interno y gemelo inferior, en donde el gemelo inferior se origina en la tuberosidad del isquion y se inserta en el trocante mayor mediante un tendón común en conjunto al gemelo superior y al obturador interno, que sería esta parte. También el cuadro femoral, que se origina en la tuberosidad del isquion y se inserta inferior y lateralmente en la cresta introcantérica del fémur, que sería esta parte. Por último tenemos el obturador externo, que este músculo se origina en la cintura subpubiana y en el agujero obturador y se inserta en el trocante mayor, que sería esto que vemos aquí. Bueno, ahora hablaremos sobre el obturador interno, que su origen se encuentra en el borde del agujero del obturador y la membrana obturatriz y se inserta en la superficie medial del trocante mayor del fémur, proximal a la fosa trocantérica, que se encuentra en esta parte. Bueno, yo les voy a hablar del movimiento de la circunducción. Decimos que este movimiento es la combinación de los movimientos elementales realizados alrededor de los 3 ejes. Cuando la circunducción alcanza su máxima amplitud, el eje del miembro inferior describe en el espacio un cono, cuyo vértice es el centro de la articulación coxofemoral. A esto se lo conoce como el cono de circunducción. Decimos que este cono es irregular, puesto que las amplitudes máximas no son iguales en todas las direcciones del espacio. Esta trayectoria es una curva sinuosa que recorre el espacio determinado por la inserción de los 3 planos de referencia, que sería el plano sagital, el frontal y el horizontal. Bueno, ahora le hablaremos de la irrigación e inervación de la articulación coxofemoral. La articulación de la cadera recibe sangre de ramas circunflejas de la arteria femoral. Recibe también contribución de pequeñas arterias a la cabeza del fémur proveniente de la arteria obturatriz. Esta última es importante para prevenir la isquemia de la cabeza del fémur, en ciertos casos cuando el flujo sanguíneo de parte de la arteria femoral se interrumpe, como en el caso de una fractura de la cabeza del fémur. La inervación de la articulación coxofemoral la suple varios nervios, incluyendo el nervio femoral y el nervio obturador, entre otros. Bueno, ahora pasaré a explicarles sobre el nervio femoral. El nervio femoral está localizado en la pelvis y baja hacia la parte frontal de la pierna. Viene de esta forma. Le ayuda a los músculos a mover la cadera y estirar la pierna. Le proporciona sensibilidad, o sea, una sensación a la parte frontal del muslo y a la parte de la pierna inferior. Toda esta zona. Podemos decir que el nervio obturador es un nervio mixto, que con el nervio femoral constituyen las ramas terminales del plexo lumbar.
Lleva la sensibilidad de la piel de la cara medial del muslo y de la cara anterior de la articulación de la cadera. Viene de esta forma. Asegura la aducción del muslo al inervar a los músculos del compartimiento medial del muslo. Bueno, yo le voy a hablar sobre las arterias, dos en específico, que es la arteria femoral, que es la principal arteria que irriga la extremidad inferior y que se origina como a continuación de la arteria ilíaca externa. Otra de las arterias que le hablaré a continuación es la arteria obturatriz, que es la arteria que se origina en la rama extrapélvica interna, que sería esta parte. También puede nacer de la arteria epigástrica, en cuyo caso recibe el nombre de arteria obturatriz accesoria. Oh, estamos aquí de vuelta. Ahora voy a hablar de las enfermedades. Como es de esperar, con una articulación tan compleja como la coxofemoral, se ve afectada por ciertas enfermedades causadas por accidentes, por sedentarismo, por no cuidar la articulación y también por el pasar de los años. Algunas de esas enfermedades pueden llegar a ser artrosis de cadera. Está causada por el deterioro del cartílago que recubre la superficie de los dos huesos, que forma la articulación. Es muy frecuente, aunque no tanto como la artrosis de rodilla y la artrosis de mano. Se da sobre todo a partir de los 50 años y el principal síntoma que produce es el dolor. Se localiza en la ingle y a veces se irradia a la rodilla. Más adelante limita la capacidad del movimiento, finalmente dificulta enormemente la marcha. Se trata mediante de medicamentos, ejercicio físico y en fase avanzada realizando reemplazo total de la cadera y se sustituye por una prótesis metálica. Bueno, otra enfermedad es la artritis de cadera. La artritis es un proceso inflamatorio que afecta a una articulación. La artritis de cadera puede obedecer a muchas causas. En ocasiones está originada por procesos infecciosos derivados de la implantación de una prótesis o de infecciones que afectan al hueso, que se diseminan por proximidad. En otras ocasiones, la causa de la artritis es una enfermedad general no infecciosa. Bueno, ahora hablaremos sobre el dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual en los humanos, a diferencia de los animales, los huesos de la pelvis son diferentes en ambos sexos. La pelvis de la mujer es más ancha y profunda que el de los varones. Los fémures están más distanciados para permitir una mayor apertura durante el parto. Finalmente, el hueso ilíaco y su musculatura asociada tienen tal forma que sitúan los glúteos alejados con el fin de que la contracción de los glúteos no interfiera en dar a luz. ¿Por qué hay diferencia estructural entre el sexo femenino y el masculino? Pues porque la pelvis de la mujer tiene adicionalmente un objeto. Además del sostén de las vísceras, la pelvis de la mujer sirve de medio de gestación, y debe tener características especiales para que el bebé pueda pasar a través de ella durante el parto. Es por ello que podemos nombrar algunas de las diferencias entre la pelvis del hombre y el de la mujer, que describiremos a continuación por mi compañero. Bueno, se podría decir que las diferencias principales entre la pelvis femenina y la pelvis masculina son que, por ejemplo, el borde de la pelvis femenina es un poco más redonda, se podría decir, tiene forma ovalada en las mujeres y es más grande, mientras que el del hombre tiene forma de corazón y es un poco más pequeña. Otra diferencia es que los acetábulos en el hombre son mucho más grandes y además los del hombre se dirige hacia la vista distal, se podría ver acá, y el de las mujeres se orienta hacia anterior y son un poquito más chiquitos. El hueso sacro se encuentra mucho menos curvado hacia adelante en las mujeres que en los hombres. Vemos acá. Y también es un poco más ancho el de las mujeres que los hombres. El coxis es una estructura que facilita el parto en las mujeres, por lo que en ella naturalmente es muy flexible y se orienta en una posición recta, mientras que el coxis del hombre, por lo contrario, es rígido y se orienta hacia adelante. Los agujeros obturadores en las mujeres vemos que toman una forma triangular
mientras que el del hombre es un poco más ovalado, incluso pueden llegar a ser redondos. Ahora vamos a hablar de los ejercicios y estiramientos para las diferentes partes del músculo del coxofemoral. El primer ejercicio que tenemos son para los isquiotibiales, el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Se llama el slide curl y lo va a realizar acá mi compañero. El ejercicio consiste en acostarnos en el piso con ambos brazos en los lados y con las rodillas flexionadas. Apoyamos nuestros talones en alguna superficie que se deslice por el piso y levantamos la cadera. Luego procedemos a estirar nuestras piernas de forma lenta y controlada. Luego regresar nuestras piernas a la posición inicial, realizando así la flexión de rodilla, que es la que buscamos. Ahora voy a repetir de vuelta el mismo ejercicio. Ahora realizaremos un estiramiento. Nos acostamos en el suelo y tomamos una toalla o una banda elástica para pasarla por encima del pie. Manteniendo la pierna recta, tirar la toalla hacia uno mismo. Así por 30 segundos. Bueno, ahora para seguir vamos a realizar unos ejercicios para el psoas ilíaco y unos estiramientos. Ahora. Para realizar este ejercicio hay que acostarse en el suelo boca arriba, con las piernas extendidas frente a ti y los brazos en los costados. Puedes apoyarte colocando la mano debajo de los glúteos, pero la espalda debe permanecer apoyada firmemente en el suelo. Partiendo de esta postura, eleva ambas piernas hasta un ángulo de 90 grados. Deja caer una pierna a la vez sin tocar el suelo y lleva a su posición inicial para que puedas repetir el ejercicio con la otra. Para el siguiente ejercicio tenemos que iniciar sentado en el suelo, con las piernas extendidas frente a ti y los brazos atrás, con las manos apoyadas en el suelo. Generando una presión ligera en los glúteos, elévate del suelo formando una línea inclinada desde la punta de tus pies hasta la parte de arriba de tu cabeza. Sostén la postura por unos 20 segundos y luego vuelve a la posición inicial. Y así nuevamente. Bueno, ahora vamos a mostrar cómo se estira el psoas ilíaco. Vamos a hacer primero la zancada de psoas. En el inicio del estiramiento, coloca la rodilla delantera en un ángulo de 90 grados. Y conforme vaya estirando, se irá flexionando hacia adelante, ejerciendo la tensión sobre la parte lumbar. Para poder trabajar ambas partes, después de unos segundos, a un lado, cambia la posición para el otro lado. Bueno, ahora vamos a explicar un ejercicio para fortalecer el músculo del sartorio. Tendrás que sentarte en una silla con los dos miembros inferiores puestos para abajo. Tendrás que poner un miembro inferior arriba del otro con el talón y recorrer ese miembro inferior hasta llegar a la rodilla. Lentamente, luego volver al punto inicial y así volver a repetirlo. Este ejercicio es mucho mejor si es que se utiliza una banda elástica para hacer un poco más de tensión en el músculo. Ahora realizaremos un estiramiento para este músculo. Bueno, para realizar este ejercicio, con una rodilla apoyada sobre alguna altura, como en este caso puede ser esta silla, deberá flexionar la pierna de apoyo en el suelo para aumentar la abducción de la cadera, de esta forma. Y así lograr trabajar este músculo y estirar. Bueno, ahora yo le voy a hablar sobre un ejercicio para fortalecer el músculo de la fascia lata. Para realizar este ejercicio se debe realizar una zancada de forma diagonal a nuestro eje central en dirección del otro miembro inferior. Realizar esto intercambiando entre ambas piernas para así fortalecer ese músculo.
ahora realizaremos un estiramiento para dicho músculo, que es la inclinación lateral. Para realizar dicho ejercicio se debe apoyar en una pared de forma lateral y de pie, y inclinarse lateralmente, de esta forma. A continuación le vamos a presentar unos ejercicios para trabajar el glúteo mayor, medio y menor. Para empezar, hay que tumbarse de espaldas con la rodilla doblada y los dedos descansando sobre los huesos de la cadera. Contrae ligeramente los músculos de tu estómago sin dejar de respirar normalmente. Aprieta los músculos de las nalgas y eleva las caderas de tal modo que tu cuerpo trace una línea recta entre hombro y rodilla. Ahora levanta una pierna del suelo y manténla recta. Haz esto y cambia de pierna para trabajar las dos al mismo tiempo. Siéntate en una esterilla, una pierna estirada y la otra flexionada. Crúzala sobre la otra y sujétala con las manos. Manteniendo erguido, tira de la rodilla hacia el lado contrario. Deberás notar el estiramiento en la zona externa del glúteo y el muslo. Seguido a esto, haz lo mismo con la otra pierna. Ahora voy a hablar de cómo ejercitar los abdominales mayor, corto y largo. El ejercicio se llama elevaciones de pierna. Sobre una colchoneta, túmbese de un lado, de forma que los puntos de apoyo sean la cadera y el codo del mismo lado. Dobla la rodilla contraria y estira la otra pierna, la de la cadera, que tienes en contacto con el suelo, rotando el pie en modo que no apunte hacia arriba. El ejercicio consiste en subir y bajar la pierna de forma controlada. Ahora realizaremos estiramientos para este músculo. Sentados en el suelo, flexionar las rodillas y juntar los pies manteniendo las plantas unidas. Agarrar los pies y dirigirlos hacia los muslos lo máximo posible. Colocar los codos sobre las rodillas y empujar las piernas hacia el suelo. Nos quedamos en esta posición por unos 10 a 15 segundos. Bueno, ahora los ejercicios que realizaremos es del recto interno y otros músculos. El ejercicio que realizaremos se llama elevación de piernas laterales. Acostado en el suelo sobre el lado izquierdo, con el brazo izquierdo debajo de la cabeza en reposo y el brazo derecho en el suelo delante del pecho. Sin mover ninguna otra parte del cuerpo, levantar la pierna derecha tan alto como se pueda. Mantener en suspensión un segundo y bajar la pierna hasta volver a su posición inicial. Una variante para realizar dicho ejercicio se puede hacer con una banda elástica, como podemos ver en la imagen. Bueno, ahora realizaremos unos estiramientos para dicho músculo, que es la separación de piernas. Estando de pie, abrir las piernas para ambos lados. Una vez en esa posición, acercar el tronco al suelo y sostenerse con las manos. Mantener durante 10 a 15 segundos y volver a repetir. Bueno, ahora realizaremos este ejercicio de la sentadilla sumo, que sirve para fortalecer el pectineo como otros músculos del miembro inferior. Bueno, para realizar la sentadilla sumo, tiene que separar los pies más que la anchura de los hombros, con los dedos apuntando hacia afuera. Flexione la rodilla empujando las nalgas hacia atrás y manteniendo la espalda recta. Baje al máximo y luego empuje con las piernas y los talones para subir. Realice este ejercicio varias repeticiones para fortalecer este músculo. Ahora realizaremos unos ejercicios de estiramiento para el pectineo. Este estiramiento consiste en estar tumbado boca arriba, flexionar ambas piernas y unirlas por la planta del pie, dirigir los pies hacia la nalga
y separar la rodilla dirigiéndoles hacia el suelo. Para culminar, hablaremos sobre los ejercicios para los rotadores externos. Uno de los estiramientos que se puede realizar es este que realizará mi compañero. Siéntese en el suelo en posición del indio. Despacio, lleve la pierna derecha hacia atrás hasta donde pueda, que no te haga daño. Luego, la rodilla de la pierna la rodilla doblada debe quedar en línea recta con la cadera. Mantén esta posición unos segundos y cambia de pierna. Ahora vamos a hacer unos estiramientos para reducir la tensión de los rotadores externos. Nos vamos a sentar en una silla, vamos a cruzar una pierna sobre el muslo contrario y vamos a inclinar el cuerpo hacia adelante con la espalda recta sin arquear la columna ni doblar las cervicales. No levantes la nalga de la silla, aguanta así unos segundos con una ligera presión sobre el cuerpo, sobre las piernas y volvemos a la posición inicial y cambiamos de pierna y repetimos. A esto realizamos un par de veces.